Desde el momento en que al menos dos personas comparten una visión, forman un egregor. Algunos tendrán una vida útil corta, otros egregores durarán por siglos. Una historia de amor puede durar unos pocos días. El egregor de la Iglesia Católica tiene más de 2000 años. Los egregores neutros son los más numerosos. Estos son las amistades del barrio, los círculos profesionales o grupos de amigos de toda la vida. Estos egregores no son muy inductivos en términos de pensamiento. Las personas comparten cosas, pero viven sus vidas cotidianas sin que esto tenga un impacto real en su psique. Luego nos encontramos con los llamados egregores limitantes. Son los egregores del ego. El individuo tiene que adoptar las creencias y los patrones de comportamiento del grupo. Este es el caso de los partidos políticos, religiones, etc. Son sin duda los más poderosos, dado que son los egregores más plena y ampliamente compartidos. El egregor suele apoyarse en imágenes, y en todos los tiempos las sociedades han relacionado sus convicciones con un fuerte simbolismo. Sin embargo, es el ser humano quien proyecta su pensamiento precisamente en el símbolo. Es la manifestación formal de la energía latente orientada a su cumplimiento. Típicamente la estrella de David, la cruz latina, el yin y el yang se utilizan para apoyar la visualización y el punto de contacto entre los miembros que celebran su fe, haciendo crecer así su egregor. En el extremo de esta categoría están los radicales, las pandillas, las sectas. Por último, los egregores fructíferos son los que elevan la conciencia, tratando de unir y reunir, los que expresan los valores de la justicia, la equidad y la bondad. Son las energías útiles para la comunidad mundial, que adoptan la forma de corrientes de la psicología humanista, asociaciones humanitarias o movimientos espirituales contemporáneos. Observe una reunión entre amigos. Siempre hay uno que hace reír, alguno que refunfuña, etc. Cada uno juega un papel que deja a un lado en el momento que vuelve a casa. Mantienen su egregor. Un partido de fútbol con su equipo favorito, la vuelta a la escuela de su hijo o un almuerzo en casa de la familia. Vivimos permanentemente entre áreas sociales invisibles muy condicionantes. Incluso alguien que quiere escapar de este fenómeno, yéndose a vivir a una isla desierta, sigue vinculado al egregor de las personas que aspiran a aislarse en una isla desierta. No obstante, y a veces demasiado fuertemente, puede dar la impresión de estar siendo atrapado en la existencia del otro. Por lo tanto, es magnetizador. No se debe confundir egregor con posesión. Se deja un egregor alejándose de la gente o las ideas que nos atan a él. Esto puede ser difícil, pero no hay nada más que se pueda hacer. En ese caso, la psicoterapia puede ser una manera de tomar conciencia del parásito energético que son producidos por los valores de nuestro círculo o nuestra comunidad, pero dejar un egregor no es más que la ocasión de unirse a otro. Un claro camino de vida simplemente elegirá siempre con el corazón sus fuentes de inspiración, porque no se puede escapar de ella. Todo es egregor, es el arquetipo universal, aquello que condiciona nuestros actos. Cuando un niño nace y tiene su primer respiro, no solo se conecta al egregor de la familia de la que forma parte, sino también al egregor de su país y de su historia. Absorbe una cantidad de la energía colectiva que no le pertenece a él, pero que la hará suya. El egregor es la contraparte psíquica de un grupo de personas. Por lo tanto, vive en base a un plan físico a través de seres que lo portan, y sobre un plano astral. Este es un espacio intermedio, una especie de canal que nos conecta con nuestra dimensión etérea muy profunda. Es a través de aquello que se comunicarán las energías sutiles de unos a otros, unificándolos, formando así el egregor. Así que no hay necesidad de estar físicamente juntos. El egregor es como el negativo de nuestra experiencia vivida, una realidad alternativa en la que estamos en presencia unos de otros. La relación entre el carácter invisible e intangible de esta energía y su poder crea muy rápidamente su dimensión sagrada. En algunas corrientes ocultistas, el egregor es un soporte ritual. Los primeros en explorar su potencial egregórico fueron los masones, conectados en todo el mundo y épocas por sus misteriosos códigos e iniciaciones. Las escuelas esotéricas utilizan el egregor como una poderosa herramienta de adivinación. El chamanismo también crea una puerta de acceso a la energía universal a través del trance y las ceremonias colectivas.
Cuando se trata de estructuras de mente grupal en humanos, la población humana que lo alimenta no son conscientes de que forman parte de una superestructura. No se establecerán reglas impuestas, sino que la misma frecuencia las genera para el mantenimiento de esta gran colmena, y los individuos no serán conscientes de su ausencia de voluntad propia, ya que para alimentar la gran máquina es necesario que carezcan de ella. Estos tipos de estructuras, por sus características, absorben la energía de los miembros que la componen de forma voluntaria, aunque inconsciente. Ellos, los individuos que la conforman, si es preciso, lucharán contra sus semejantes para poder seguir alimentando a la estructura de la que forman parte, sin saber que ésta se está alimentando de su propia energía. Esta superestructura energética, llamada egregor, competirá en una lucha feroz por la energía de las personas que la componen y luchará para evitar su propia extinción. Entonces, a más miembros, más energía, más alimento. A menos miembros, el egregor se extingue. Si un individuo empieza a ser consciente de que es arrastrado por la fuerza del egregor e intenta rebelarse abiertamente, empieza una lucha de la que ya perdió antes de empezar, pues la misma masa de individuos que constituyen el egregor perseguirán a aquel que consideran diferente o disidente. Cualquier estructura de este tipo no permite espacios para que el individuo piense por sí mismo, y si lo consigue, debe evitar convencer a la masa crítica, pues será visto como alguien insolidario que no quiere participar del bien común, dejando de suministrar energía al conjunto de la estructura humana. Para ver con más claridad su funcionamiento, pondremos como ejemplo algo que podemos reconocer todos los días. Pongamos que un medio de comunicación está hablando de una catástrofe que ha sucedido. Si el tema no nos interesa porque no entramos en sintonía con ese tipo de noticias, por regla general, la catástrofe sucede en una línea de emisión diferente a la nuestra y no estaremos al alcance de su frecuencia. Tan solo seremos meros observadores y no implicados emocionalmente con esa noticia. Una noticia que trata de un acontecimiento negativo, si conmueve al individuo, es una respuesta a la acción expresando interés y emocionalidad. Entonces empieza a emitir energía en el mismo orden y frecuencia. Si miles de individuos responden con el mismo interés, su emisión entrará en resonancia con esa línea y empezará a elevarse una ola, aumentando así su energía. En ese punto, los medios de comunicación seguirán emitiendo cada vez con más interés esa noticia. Los individuos seguirán alimentando esa ola. Con el tamaño energético suficiente se convertirá en un egregor. Al principio solo será un espectador, sin embargo, al sintonizar con esa franja de emisión, estará participando de ella y se situará cerca del evento, pudiendo quedar afectado finalmente sin apenas darse cuenta, ya que participará de la creación del hecho, acabará aceptándolo como algo irremediable. En ese punto suceden las sincronicidades. Quiere decir que cada vez habrá más noticias similares, o más gente participando de la misma historia. El individuo se habrá convertido en un participante directo. Por otro lado, un individuo puede estar absolutamente en contra de algo, o luchar activamente a favor de su abolición. Al egregor no le importará en qué lado se encuentre posicionado el individuo. Solo detecta que está emitiendo energía y eso le valdrá para absorberla y aumentar su frecuencia. Todo es energía emitida y le vale en cualquier lado en que el individuo se encuentre. Por ejemplo, protestar activamente en contra de la guerra está en la misma frecuencia que apoyarla. Observarás que dedicarse a la exploración y al descubrimiento en cualquier ámbito que se precie es algo complejo. La onda de frecuencia en la que la mente emite se sintoniza con mucha más facilidad con parámetros de espacio de corrientes ya creados. Todo aquello que es potencialmente nuevo para ella se encuentra en los sectores no explorados y por tanto no realizados todavía, es decir, es terreno ignoto. Cuando la mente piensa que piensa, opera por categorías y clasificación de objetos según sus propiedades, y escoge entre sectores ya realizados. Por eso cuando la mente cree que está pensando o innovando, simplemente lo que hace es abrir archivos con material ya creado, etiquetado y seleccionado con anterioridad.
Detectar un egregor o la información de una ola no es tarea fácil, pues de alguna manera se trata de pensar diferente, diferente al resto, diferente a los medios y diferente a la media. Una fórmula válida es renunciar a la lucha. Esta es una lucha diferente a la del guerrero. La formación de una ola trata de unificarse con una forma de pensamiento ya creada, por quien sea. Nos referimos, por ejemplo, a la lucha de los activistas. Esta es la lucha que se genera a partir de una pasión o emoción que arrastra sin compasión al individuo hacia una ola. Creerá que sus acciones se encaminan hacia un bien común y luchará por erradicar las injusticias del mundo. Sin embargo, estará siendo absorbido por la fuerza del egregor. Piensen en la mayoría de activistas. Lo son durante un tiempo y luego lo dejan debido al desgaste al que fueron sometidos, y si siguen en su lucha, con el tiempo se habrán radicalizado. El guerrero está fuera de toda emoción, no tiene compasión ni por él mismo. Para conseguir esquivar el arrastre de la ola es inevitable aceptar. No se trata de una aceptación conformista, estéril e impotente, sino que es una aceptación como acto de poder, donde se le otorga al objeto en cuestión su lugar en el mundo. Se trata de reconocer el derecho a existir todo tipo de elementos, acciones, sensaciones y emociones, y sobre todo aprender a diferenciarse. Hay que aprender a que aquello que no deseas pase a través de ti y que siga su propia dirección. No evitación, sino aceptación, aprendiendo a sortear. No entrar en el juego es estar en estado de neutralidad ante la seducción del egregor, y nada tiene que hacer ante ti. Aprender a improvisar continuamente. Improvisar como forma de vida. Cualquier preparación tiene que contener la improvisación, evitar prepararse en serio. Tampoco valdrá no hacer absolutamente nada, puesto que la acción dispersa la importancia. Nuestra sacrosanta ciencia moderna también tiende a apoderarse del fenómeno. Después de un poco más de 15 años, una discreta teoría está revolucionando nuestra comprensión de la conciencia humana, el proyecto de conciencia global, que es una experiencia parapsicológica que comenzó en el año 1998 en el seno de la prestigiosa Universidad de Princeton, en los Estados Unidos. La iniciativa, que reúne a científicos e ingenieros, busca establecer la existencia de una actividad energética universal a través de un generador de números aleatorios, una pequeña caja originalmente diseñada para detectar el movimiento de los pensamientos de un conejillo de Indias. Después de haber probado su eficacia en una persona a la vez, se ha probado el dispositivo llamado EC en un grupo. Se reunió a una treintena de personas y se les invitó a hablar y moverse como mejor les pareciera. El dispositivo de medición, situado en una esquina del lugar del trabajo, no reaccionó, pero cuando se pidió al grupo que se sentara y meditaran juntos, el aparato comenzó a capturar la sinergia y dibujó una curva. El descubrimiento causó el efecto de una bomba en la comunidad científica. Pronto decenas de dispositivos EC fueron enviados a los 4 rincones del planeta, desde Alaska a Fiji, con una pregunta específica: ¿es posible detectar una emoción colectiva a escala global? Los primeros resultados fueron increíbles. Durante el funeral de la princesa Diana, los aparatos registraron una variación del campo psíquico en China. Hasta la fecha, 65 generadores están situados en casi todos los países, todos unidos en red. Ellos van archivando continuamente el encefalograma de la Tierra. Cada vez que un evento mundial se produce, se registran fluctuaciones. Cuanto más son públicamente difundidos estos eventos, son más importantes. El informático Pierre Mathias alberga a uno de los 2 ex franceses en Toulouse y dijo lo siguiente: el flujo de datos de los sensores tiende a desviarse de los valores esperados cuando hay un evento público que concentra los pensamientos y las emociones de muchas personas. El día del ataque del 11S del 2001, la probabilidad de que los sensores registraran dicho cambio por casualidad era del orden de 1 en 1.000.000. Todavía no sabemos cómo explicar matemáticamente las sutiles relaciones entre eventos importantes para los seres humanos y los datos, pero son innegables hoy en día. Estos resultados muestran claramente que el mundo físico y el mundo de la mente humana están vinculados en una relación aún desconocida.